Orinoquía, que la Orinoquía se vuelva una despensa del país, generar suficiencia alimentaria e incluso que pueda ayudar a mejor posición en el frente de exportación, un poco como replicar el modelo Mato Grosso de Brasil en la Orinoquía. Hola, bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer en ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades y a prevenir o no materializar riesgos porque te mostramos las alertas que se desprenden de ese entorno. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo vamos a continuar con la miniserie de 3 capítulos, este es el segundo, donde estamos sometiendo a una prueba de estrés las propuestas de los candidatos presidenciales para entender cuál va a ser el impacto en los diversos sectores económicos y de esa manera entender si en la empresa en la que yo habito, en la que ustedes habitan, va a tener beneficios porque esa propuesta tiene un impacto positivo en ese determinado sector. ¿Cuál es esa prueba que estamos haciendo? Básicamente nos preguntamos 3 cosas. Si la propuesta del candidato presidencial en un determinado sector va a ayudar al crecimiento de ese. Segundo, si va a generar eficiencia. Y tercero, si lo que propone es viable de cumplirlo, si hay un plan táctico que se desprenda un poco de esa propuesta. En el capítulo anterior habíamos analizado lo que es comercio, turismo e industria. En las diversas candidaturas nos dio positivo comercio y turismo, nos generó alertas el tema de industria con ideas de intervención estatal o dominio de sectores por parte del Estado en cabeza de Iván Cepeda. Las demás candidaturas, particularmente en industria, no hubo muchas cosas positivas, más bien elementos neutrales. Denle una mirada a ese capítulo anterior que está pues en los diversos podcasts que presentamos, particularmente la semana pasada, y en este capítulo pues nos vamos a concentrar en lo que es el agro, la extracción energética y la construcción. Un recorderis, estamos evaluando principalmente unas 8 candidaturas, el caso de Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Liscano, Roy Barreras y Miguel Uribe Londoño. Y estamos evaluando 9 sectores. Comenzamos por comercio, turismo e industria. En este continuamos con agro, extracción energética y lo que tiene que ver con construcción. Y en el último capítulo nos vamos a meter a salud, educación y servicios financieros. Si ustedes quieren ver el estudio completo, los invito a que ingresen a www.sectorial.co. Ahí en el buscador pongan matriz de impacto sectorial y ahí pueden descargar el estudio completo, o ingresen al Instagram de Sectorial y en el link de la bio ahí también pueden descargar el estudio. ¿Qué encontramos en agro? Debería ser el potencial o uno de los sectores principales focos de crecimiento para el país. En las candidaturas no estamos viendo esto, porque básicamente estamos encontrando 3 candidaturas con impactos positivos, 3 en una situación de neutralidad y 2 que se estarían presentando en una situación negativa. Los elementos positivos están en, por ejemplo, pensar en que la ruralidad tenga mejores condiciones o poder llevar condiciones de energía, agua, telecomunicaciones y vías para ayudar a la productividad del agro. Eso lo presenta principalmente Sergio Fajardo e Iván Cepeda. Hay ideas también positivas con foco en la Orinoquía, que la Orinoquía se vuelva una despensa del país, generar suficiencia alimentaria e incluso que pueda ayudar a mejor posición en el frente de exportación. Un poco como replicar el modelo Mato Grosso de Brasil en la Orinoquía. De eso habla Paloma Valencia, habla Claudia López, lo presenta también Mauricio Liscano y van siendo unos elementos favorables. Claudia López e Iván Cepeda coinciden en elementos como potencializar la agricultura ancestral. Mauricio Liscano y Paloma Valencia hablan de modificar la unión agrícola familiar, la unidad agrícola familiar, para que de esa manera puedan generarse unos proyectos de mayor envergadura y que generen economías de escala. ¿Qué ocurre? Estas ideas que son positivas en candidaturas como la de Claudia López, todo lo bueno que propone genera unos matices o se contrarrestan que luego lo ponen en una situación de neutralidad, y es porque habla de establecer unos precios garantizados de compra. Entonces eso empieza a generar intervencionismo o incertidumbre en materia de precios y eso finalmente son condiciones negativas. Las ideas de
Miguel Uribe Londoño son interesantes, pero no tiene un gran plan táctico que se pueda materializar. Por ejemplo, el caso de Liscano, que también se pone en una situación de neutralidad, es que habla de elementos de ampliación de la frontera agrícola y no está muy claro que tenga el análisis en materia ambiental y de ordenamiento para poderlo materializar. Por esas mismas razones, por ejemplo, cuando uno mira a Abelardo de la Espriella en su programa de Matando el Hambre, se basa principalmente en elementos de ampliación de frontera agrícola con los retos en materia ambiental y de ordenamiento que esto tiene. Más que ampliación de frontera agrícola, lo que se debería pensar es los títulos en la frontera agrícola que existe actualmente, poder tener un esquema de titularización que sea accesible para las diversas personas. Por ejemplo, en eso se basa Sergio Fajardo, y bien por Sergio Fajardo, porque ahí nos genera un impacto positivo. Bien también por Paloma Valencia, porque no está pensando solamente en lo que mencionamos anteriormente de agro, sino que busca conectar el campesinado con la industria para poder generar una agroindustria, asociatividad entre esos dos actores. Bien también por Iván Cepeda, porque cuando él menciona la revolución agrícola, pues es una continuidad del programa de entrega de tierras, pero que no se base solamente en entrega de tierras, sino en todas las características de generar productividad en el agro, los elementos de agua que terminan siendo distritos de riego, los elementos de vías, los elementos también asociados a energía, asociados a telecomunicaciones. Obviamente todo eso solamente se podrá cumplir si hay una garantía de seguridad en el territorio. Si uno siguiera como en ese sector primario, que es la explotación de nuestros recursos, y entonces luego nos vamos a la extracción energética, que se está pensando en energía, en petróleo, en los elementos asociados a gas. Aquí no hay elementos que los veamos de impacto negativo, elementos en rojo, sino que más bien vemos la mitad de las candidaturas que nos genera incertidumbre y entonces nos pone en una situación neutral, y la mitad de las candidaturas que vemos elementos positivos y nos genera en un color verde. ¿Qué estamos viendo positivos? Es que se habla de exploración y explotación de petróleo, se habla de retomar los pilotos de fracking, se habla de hacer un control y un combate directo a todos los elementos que tienen que ver con la minería ilegal, que el petróleo sea la fuente de financiación para poder crecer en lo que son las energías renovables. Esos puntos de calor o esos ejes de calor lo comparte Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barrera, Miguel Uribe. ¿Qué ocurre? Las demás candidaturas no se nos ponen negativas, sino que se nos ponen en una situación neutral. Se habla de exploración y de explotación del petróleo, pero por ejemplo Iván Cepeda se concentraría solamente en la tecnología tradicional, no le abre la puerta a la posibilidad de fracking. El caso por ejemplo de Mauricio Liscano y Abelardo de la Espriella, básicamente tienen elementos muy parecidos a los que vemos en verde, pero están planteando unas metas que poderlo materializar, ese plan táctico, lo vemos en una interrogante gigante, porque están hablando de metas de llevar a Colombia en su gobierno, que son 4 años, a que pueda producir 1,3 millones de barriles. Nosotros hoy a duras penas estamos produciendo 735.000 barriles. Llegar a ese nivel en 4 años sería bastante complejo. De hecho, en el mejor momento de la producción petrolera de Colombia, tal vez por allá en 2011, no logramos mantener el 1.000.000 de barriles de petróleo, y eso también necesitaría unas condiciones de precio favorables. Entonces termina siendo un poco no tan racional la materialización de ese plan, y entonces eso nos neutraliza. De nuevo, no hay candidaturas que las veamos con un impacto negativo o un color rojo, más bien algunas que terminan siendo la mitad en un color amarillo neutral. Finalmente, cuando vemos la construcción, aquí hay un consenso en la mayoría de los candidatos, o sea, 7 de las 8 candidaturas nos están generando un impacto positivo, un color verde. Solamente una de las candidaturas se está poniendo en rojo, que es la de Iván Cepeda. ¿Qué está ocurriendo? Todos los candidatos coinciden en la reactivación de los subsidios que estimulen la construcción de vivienda a través de los planes como Mi Casa Ya. Un segundo elemento, por ejemplo, lo presenta Roy Barreras, que dice:
logremos una meta ambiciosa de construcción sola adicional de los subsidios, por ejemplo, una mayor canalización o uso de las remesas para ese sector, el sector constructivo, en el frente de vivienda. Candidaturas como Abelardo Lasprilla y Sergio Fajardo coinciden en elementos de infraestructura de nicho como pueden ser las megacárceles. ¿Qué es lo que pasa con Iván Cepeda? Es que no está clara su programa de desarrollo de vivienda. Recordemos que vivienda e infraestructura han sido los sectores más afectados con menor dinamismo en el gobierno actual, y el candidato Iván Cepeda no está planteando un plan de resurgimiento en este sector. No es claro qué va a pasar en vivienda, en concesiones, en materias viales, y habla de proyectos que estén apalancados o desarrollados a través de las juntas comunitarias, juntas comunales, y eso genera un interrogante gigante en su materialización y luego el desarrollo de este sector. Les recuerdo que pueden ver todas las propuestas en ese impacto hacia los 9 sectores que hemos priorizado a través de www.sectorial.co. Busquen ahí matriz de impacto sectorial para que descarguen ese informe. Y si ustedes quieren ver otros elementos que estén impactando a los sectores económicos y lo puedan llevar de manera favorable o prevenir esos riesgos en su empresa, pues conéctense con las diversas redes sociales donde compartimos contenido exclusivo. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes en un nuevo capítulo.